Buenos días, soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Les recordamos que hay que silenciar los micrófonos, excepto la persona que está hablando, con el fin de que no se vicie el sonido. También las preguntas que vayan surgiendo durante la plática, les solicitamos que lo hagan a través del chat y al final de la plática poderlas compartir con los ponentes. Y también le solicitamos que al final en el chat va a haber una liga para que nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción. En este mes de junio tenemos algunas pláticas pendientes del módulo de nutrición que habíamos iniciado anteriormente y después tendremos una plática de un invitado de España y posteriormente un invitado también del infantil de México. Le cedo la palabra a la licenciada Dixia Ramírez para que nos haga favor de presentar a las ponentes. Hola, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por considerar estos temas de nutrición en el área de pediatría, lo cual consideramos que es muy importante. Y pues tengo el gusto de presentar el día de hoy a dos excelentes nutriólogas que, si me permiten, voy a leer un poco su semblanza. La licenciada Amanda es nutrióloga egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene especialidad en nutrición clínica. Ella comenzó su curso académico, pues su actividad académica en enero del 2016 como profesora de la licenciatura en Nutrición y Bienestar del Tecnológico de Monterrey y en el 2019 toma el cargo de dirección de carrera. Cuenta con una preparación de educación en diabetes y ha tomado varios cursos relacionados a alimentación complementaria, nutrición pediátrica y lactancia materna, además de estar certificada por la Academy of Nutrition and Dietetics del proceso de atención nutricional y tiene práctica privada en el Centro San Francisco y su principal enfoque es pediatría. Y también está con nosotros la maestra Melissa Meléndez. Ella también estudió en la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con una especialidad de nutrición clínica. Tiene experiencia de haber estado en distintos hospitales de México, entre ellos el Hospital Materno Infantil, el General de México y el Hospital Civil de Morelia. Además, ella ha participado como tutora clínica en los espacios de nutrición pediátrica y ginecológica en el Hospital Zambrano y pues ha impartido clases desde el 2016. La maestra Melissa está en la Escuela de Nutrición y Bienestar Integral. Es líder de semestre I y líder de las sociedades académicas de Casas Fileditas. Además de contar pues con algunos cursos del LSPEN, pues la maestra Melissa y la maestra Amanda están hoy para platicarnos sobre el tema de la doble carga de la malnutrición en pediatría. Muchas gracias, maestras. Gracias, maestra Dixia, por la introducción. Y pues yo soy Amanda Ramos y la maestra Melissa también me va a acompañar en este tema. O deberíamos decir la triple carga de la malnutrición. Desde el año pasado, la UNICEF en sus manuales sobre recomendaciones de alimentación y nutrición en niños, en adolescentes y en embarazadas ya también considera este tercer punto al que le llama hambre oculta, que se refiere a las carencias de micronutrientes en las diferentes etapas de la vida, en las diferentes condiciones de salud, y que tiene relación con el desarrollo y crecimiento deficientes, problemas para la inmunidad y el desarrollo de los tejidos, y mala salud y riesgo de muerte. Entonces vemos que ya se incorpora también este tercer punto, ya no solamente son estos excesos en malnutrición, tanto hacia la parte de bajo peso, sino como el exceso de grasa de peso, en sobrepeso y obesidad. Y empezando con la parte de obesidad, pues en México vamos mal. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en obesidad y se espera que para el 2030 este porcentaje aumente, que llegue a ser cerca del 40%. Entonces es un problema
de salud muy importante que tenemos a nivel mundial, y si vemos en la gráfica, todo va hacia el aumento. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar o participar para que esta curva no sea tan alta? Si va a aumentar, pues que tal vez se mantenga o que tenga un ligero aumento solamente y no tan alto, cerca de un 15% más pues ya nos quedan 10 años, en 10 años. Y en relación a nuestro país, en México, el 8% de los niños menores de 5 años presentan sobrepeso, es decir, un exceso de peso corporal. El 35.6% de los niños entre 5 y 11 años también presentan sobrepeso y obesidad, y comparando con los valores o los datos del 2012, este porcentaje aumentó. Y en adolescentes, el 38.4% presenta sobrepeso u obesidad, y comparándolo con el 2012 también hubo un aumento en este porcentaje. Si vemos sobrepeso, en ambos casos es mayor, y lo ideal sería lograr que ese sobrepeso baje hacia un peso normal, o que por lo menos se mantuviera en ese sobrepeso y que no brinque hacia la parte de obesidad. Hablando específicamente de obesidad en población adolescente, estos son los 5 estados principales que tienen obesidad en los adolescentes, que son Veracruz, Quintana Roo, Colima, Mi Bello Sonora y Tabasco. Y luego estos adolescentes con obesidad, pues la tendencia sería que fueran o que pasaran a ser adultos con sobrepeso o con obesidad, donde en nuestro país este 75% de los adultos presentan sobrepeso o obesidad, y comparado con 2012 también hubo un aumento en este porcentaje. El rango de edad en la mayoría o en promedio de estos adultos con este exceso de peso corporal va entre los 30 y los 49 años. Y generalmente en ese rango de edad pues ya son padres de familia, y si son personas con sobrepeso, con obesidad, con malos hábitos tal vez de alimentación, de estilo de vida, pues eso impacta también sobre los niños. Y uno de los principales problemas que también tenemos en México es el porcentaje de casos o el número de casos con diabetes, que comparando con 2012 hacia 2018, actualmente tenemos, en 2018 había 8.6 millones de personas con diabetes, que es uno de los problemas o complicaciones importantes relacionadas a la obesidad. Hay diferentes factores de riesgo. Sabemos que la obesidad tiene una etiología multifactorial, y hay algunos factores que tal vez no podemos cambiar o que no son fácilmente modificables, como son la parte genética, epigenética, el desarrollo que hubo durante el periodo de embarazo. Tal vez podemos intervenir un poco como profesionales del área de salud en la parte de la ganancia de peso durante el embarazo, como que hacer pequeños cambios que pueden tener un impacto positivo en esta ganancia de peso. Y específicamente tal vez esta parte del centro, que son algunos factores un poco modificables, la parte de alimentación, estilo de vida, esta vigilancia del aumento de peso a lo largo de los años, son algunos de los factores que voy a comentar a continuación. Hay otras causas que también pueden ocasionar obesidad. Algunos síndromes genéticos se ven relacionados con obesidad infantil, algunos desórdenes hormonales también, o incluso el uso de algunos medicamentos pueden estar relacionados con el aumento de peso. Y estos son los 4 principales factores de riesgo o factores que quisiera comentar en esta ponencia. Y de esta imagen quisiera recalcar o retomar estos 3 recuadros rojos que están relacionados con la alimentación en los niños, donde el 20% de los niños entre 1 y 4 años en nuestro país, solamente el 20% reporta consumir verduras, y no es de una buena cantidad, simplemente lo reportan como que consumen verduras. Los alimentos ultraprocesados también son altamente consumidos por la población de niños y adolescentes, específicamente o principalmente bebidas gaseosas, botanas, nieves, pasteles, galletas, cereales endulzados. Y también sabemos que hay un alto consumo de bebidas azucaradas en nuestro país, que eso también contribuye al aumento de peso. En la parte de la lactancia materna, se establece o se considera que la lactancia materna tiene un factor protector
contra sobrepeso o obesidad. Sin embargo, no es algo delimitante y decir que el niño que fue alimentado con leche materna ya no va a presentar sobrepeso o obesidad más adelante. Hablábamos que estos factores de riesgo a presentar sobrepeso o obesidad son multifactoriales. Entonces, lactancia materna se considera uno de esos factores importantes, pero no es totalmente delimitante. La lactancia materna, dentro de muchos otros beneficios, quisiera retomar dos que tienen impacto sobre la parte de sobrepeso y obesidad, que es el aporte de hormonas reguladoras de hambre y saciedad y el impacto que tiene en la microbiota intestinal. La recomendación es lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses de vida, y continuar hasta el año o los 2 años de vida si la madre y el hijo así lo desean. En nuestro país, una tercera parte de las madres se alimentan a seno materno por lo menos 6 meses. Este porcentaje prácticamente se duplicó de 2012 a 2018. Es algo bueno, es algo positivo. En otros países, las metas que tienen son cercanas al 70%, 80%, están tratando de llegar a ese porcentaje. Entonces, en México todavía nos falta mucho por trabajar, pero es algo bueno que en 6 años pues se haya presentado este aumento. Y la leche materna aporta cantidades pues bajas de grelina, de leptina y también de citocinas antiinflamatorias, bueno, en este caso leptina, que también se relaciona con este aumento de tejido adiposo o no. Y en relación a la microbiota intestinal, también la lactancia materna juega un papel importante. Esta microbiota intestinal se va desarrollando durante los primeros años de vida, dependiendo si fue nacido por cesárea, por parto, alimentado a seno materno, con fórmula láctea, con qué alimentos fue iniciando la alimentación complementaria. Se va formando a lo largo de estos primeros años de vida. Y se considera que a los 3 años es cuando se establece ya, digamos, este estado normal o esta microbiota normal en cada individuo. Obviamente, a lo largo de los años, dependiendo del tipo de alimentación que vayamos llevando, esta microbiota puede cambiar, se puede modificar. Incluso podría, si es una microbiota que esté, digamos, inadecuada, pues se puede tratar de modular con diferentes alimentos o probióticos. Pero es importante porque la lactancia materna también juega un papel positivo en pues, la formación de la microbiota saludable. En relación a alimentación complementaria, nuestra norma pues, tuvo esta actualización en 2012, donde anteriormente carnes y cereales fortificados, bueno, carnes específicamente se incluían más adelante en otros meses, más adelante, hacia el año, más cercanos hacia el año de vida, pero al ver el aumento en la incidencia de anemia en los lactantes, pues por eso se decidió incorporar desde los 6 meses de vida. Entonces, el tipo de alimentación o el tipo de porciones que el lactante vaya recibiendo entre los 6 y el año de vida también tiene un impacto tanto en la microbiota intestinal como en la ganancia de peso. Otro factor importante, hay varios estudios que mencionan que un aumento inadecuado, un aumento excesivo de proteína, de la cantidad de proteína durante el primer año de vida, incluso hasta la etapa escolar, también puede tener un impacto en una ganancia de peso relacionada a este aumento de factores relacionados a insulina. Entonces también es importante durante los primeros meses de vida revisar y tener un buen seguimiento sobre las cantidades de cada alimento que está consumiendo el bebé. No es lo mismo tener desayuno, comida y cena, papillas de pollo con vegetales a tener una alimentación más variada con más verduras, algo de fruta, cereales fortificados. Sería un aporte diferente de nutrientes. Por eso es importante la participación de los nutriólogos también en el primer año de vida, no solamente ya hasta más adelante. En relación a la ganancia de peso, una ganancia rápida de peso durante los primeros 2 años de vida también aumentan 3.6 veces más a aumentar o a presentar sobrepeso o obesidad más adelante. Y este segundo pico, digamos, o aumento en el índice de masa corporal en relación a la edad, que es el aumento de adiposity rebound,
rebote de adiposidad. El tener un crecimiento, un avance muy rápido o una ganancia de peso muy acelerada también puede condicionar que se presente fácilmente un sobrepeso o obesidad. Algunas referencias utilizan este punto de corte, digamos, para este rebote de adiposidad. Si se tiene antes, alrededor de los 5 años, si se presenta antes de los 5 años, es más probable que esta persona o este niño presente sobrepeso. Aquí tenemos, pues de manera visual, hablábamos que este primer aumento del índice de masa corporal se tiene desde el nacimiento hasta cerca de los 6 meses y medio. Después se mantiene un poco constante hasta los 2 años de vida y después hay una disminución y alrededor de los 5 años, si nos fijamos en el 50 percentil, en los 5 años es cuando empieza a retomar este aumento o esta subida. Entonces, los niños que presentan tal vez un aumento en el IMC en una edad más temprana, antes de los 5 años, por ejemplo, en caso del percentil 95 acá en obesidad, pues es más fácil esta ganancia o es más pronunciada esta ganancia de peso. En relación al estilo de vida, las horas pantalla también muy importante porque influyen desde la parte de que esté sedentario, que esté sentado más tiempo, limita el que tenga otro tipo de actividades y aparte el tipo a lo mejor de comerciales que puede estar viendo también pueden tener un impacto sobre la alimentación. En niños menores de 2 años no se recomienda horas pantalla, no hay una recomendación, de hecho se recomienda 0, solamente podría aplicar si está como en alguna videollamada interactuando con alguien más. Y en niños entre 2 y 5 años, anteriormente se mencionaba que fueran menos de 2 horas, después la OMS y la Academia Americana de Pediatría recomiendan que sea 1 hora solamente de algún programa de calidad y con interacción también de algún familiar, porque se empezó a notar que los niños entre 2 y 5 años que veían cerca de 2 horas de televisión, también eran adolescentes que veían más horas de televisión comparados con otros niños que no veían tantas horas de televisión. Y es importante en los adolescentes, no hay un horario específico tan claro como hay en niños de 2 a 5 años, pero se menciona que mientras tenga buenas horas de sueño, realice actividad física, tenga otro tipo de actividades recreativas y culturales, que pues podría ahí tener un balance entre las horas pantalla que esté presentando. En relación a actividad física, también es muy importante tener 60 minutos de actividad física de intensidad moderada o vigorosa al día. Y en alimentos y bebidas, la Organización Mundial de la Salud recomienda menos de un 10% de la ingesta total de energía e incluso menciona que teniendo menos de un 5% de estos azúcares libres en la alimentación tiene mayores beneficios. Y siempre tenemos ahí el dilema entre si está incluyendo el porcentaje de la cantidad de fructosa, por ejemplo, en las frutas o los carbohidratos de la leche. Eso es aparte. En este porcentaje se refiere a los azúcares que vienen añadidos en la preparación al cocinar o en la manufactura de algún alimento empacado. Entonces, todos esos tipos de alimentos, en mieles, todo lo que venga empacado, todo eso es el azúcar que está contemplando o al que se refiere en este porcentaje. Aquí me robé estas imágenes de una ponencia de ayer del doctor Simón Barquera Cervera, que es el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública, y estaba comentando sobre el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas que va a empezar desde octubre 2020. Eso es muy importante, en Chile ya lo aplican. Anteriormente México tenía este tipo de etiquetado de alimentos que la verdad... incluso como nutriólogas teníamos que dar sesiones a público en general de cómo interpretar bien el etiquetado de alimentos. Entonces, este nuevo etiquetado ya no maneja muchos valores, simplemente son avisos de que exceso en calorías, exceso de azúcares, de sodio, de grasas saturadas. Considero que es un buen elemento. También va a depender de cuántos... las características de cada alimento, a lo mejor va a tener solamente un sello, 2 sellos, hasta 5 sellos, entonces la población puede identificar si es un alimento que tiene 5 sellos, pues ya sabe que no es un alimento saludable. Entonces creo que es una buena
una buena opción para el público para tener esta capacidad de elegir un buen alimento o un mejor alimento comparándolo con otro. Sin embargo, para lograr llegar a este etiquetado tardaron cerca de 14 años entre propuestas y entre luchas con la industria alimentaria y demás, pero ya se logró y este año va a entrar en vigor. También va a haber otros sellos o etiquetados que menciona que contiene edulcorantes, que no es recomendable en niños. Esto porque no hay mucha evidencia que reporte que el uso de edulcorantes en niños de manera crónica pueda ser, que no tenga ningún impacto negativo. Sin embargo, en la parte de adultos, pues se ha notado que tiene influencia sobre la microbiota intestinal, sobre en algunos casos resistencia a la insulina. Entonces, en niños no se recomienda como de uso libre. La posición de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología menciona que se pueden utilizar siempre y cuando sea acompañado de cambios de hábitos de salud, que sean en porciones moderadas, que puede ser como coadyuvante de este cambio de estilo de vida, pero no es que todos los niños deban usar edulcorantes. O sea, lo ideal es retirar el contenido de azúcares y tratar de no usar siquiera edulcorantes, sino acostumbrarse a no ese sabor dulce. Pues la obesidad tiene consecuencias en varios órganos y sistemas. Algunas de las principales complicaciones a corto plazo es esta alteración en el metabolismo de carbohidratos y resistencia a la insulina. Y a largo plazo, pues ya hablamos de algunas de ellas, el aumento de diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, otras complicaciones pues que se van presentando a largo plazo. Y en relación al proceso del cuidado nutricio, en la parte antropométrica hay valores o hay medidas antropométricas que, perdón, no se nota aquí, pero medidas antropométricas que son importantes en niños con obesidad. De entrada, peso, talla, IMC, graficarlo en las curvas. La circunferencia de cintura es otro valor importante que siempre tenemos que tomar en cuenta, incluso en niños con un buen peso, para ir llevando este registro y ver si está saltando del percentil en la circunferencia de cintura. Y la IDF en su manual de síndrome metabólico para niños y adolescentes tiene esta tablita que utiliza población mexicoamericana. Y los puntos de corte, lo que menciona el manual, es el punto de corte es 90. Si tiene mayor de 90 percentil o está mayor del 90 percentil, ya tiene este factor de riesgo hacia síndrome metabólico. Sin embargo, aquí quiero resaltar, en rojo puse estos cuadritos, porque en adultos, en hombres, la recomendación es menos de 90 centímetros. Entonces aquí está tomando en cuenta en niños de 13 años, 91.5, en 18, 108.9. Entonces, si un niño de 18 años tiene 105 centímetros de cintura, no lo marca como riesgo. Sin embargo, pues tomando en cuenta que en un adulto hombre 90% es el punto de corte, también ya debería ser, en mi opinión, pues un factor de riesgo importante. Solamente quería mencionar pues ese punto que tienen aquí, también en relación a las mujeres. Que tienen a partir de los 11 años 82, 85 y sabemos que en mujeres el punto de corte es 80. Es el manual como viene como tal, la tabla como tal del manual que les comento de la IDF, sin embargo es algo que a mí me llama la atención y yo preferiría pues tener este seguimiento de cómo va aumentando, en qué percentil se va encontrando y no esperarme a que ya aumente por arriba del 90 percentil, sino ir haciendo intervenciones adecuadas desde que se encuentra en un 75 y que veo que va aumentando, qué intervenciones puedo hacer para detener ese incremento de la circunferencia de cintura. También en porcentaje de grasa corporal hay tablas de referencia que podemos utilizar, que utiliza también percentiles y en general o un promedio que podríamos tener en porcentaje de grasa en niños es un 25% en hombres, o sea, niños y adolescentes, y un 30% en niños. En relación al índice de masa corporal, los puntos de corte son 85, mayor al 85 percentiles sobrepeso, mayor al 95 percentiles obesidad,
Y este punto de relación cintura-talla lo he visto reportado en algunos artículos más como a nivel de investigaciones. Fue un valor que me llamó la atención cuando lo revisé hace tiempo, y es un valor que en la consulta me sirve mucho como para hacer relación o explicarle a los familiares lo ideal es que la cintura no mida más de la mitad de lo que alguien mide en altura. Entonces es algo que ellos se ponen a relacionar, a revisar. El niño va teniendo ese seguimiento de ya casi estoy llegando al punto 5, ya casi, como que esa motivación. No es realmente un valor que se utilice mucho, pero para la parte de orientación o de trato con los pacientes es un valor que me gusta agregar y a ellos les llama mucho la atención. En la parte de la evaluación bioquímica sabemos que hay muchos cambios en el tejido adiposo en esta parte de obesidad, entonces empieza a aumentar también ácidos grasos libres. Hay varios cambios metabólicos que los podemos ver reflejados en la parte bioquímica, en la parte de glucosa, de triglicéridos, incluso HDL, el perfil de lípidos, y eso es importante también evaluar y tomar en cuenta en la intervención nutricional. En la parte clínica hay varios puntos que podemos tomar en cuenta. Yo pienso que el más representativo sería la presencia de acantosis nigricans relacionada a esta resistencia a insulina. En la parte de evaluación dietética, importante, ¿qué están comiendo nuestros niños? Aquí tengo dos tablas que son de la Ensanut. Ya les había mencionado que de los niños entre 1 y 4 años, el 20% reportaba consumir verduras. Entonces, ese porcentaje es muy bajo. Lo bueno que ya pues en adultos aumenta, pero si se fijan, hasta niños y adolescentes, cerca de un 25% solamente son los que reportan consumir verduras. Y por otro lado, tenemos las bebidas no lácteas endulzadas, botanas, dulces postres, cereales dulces, bebidas lácteas endulzadas, y vemos que en los niños de 14 hasta incluso los adolescentes, que son las primeras 3 barritas, esos porcentajes están muy aumentados. Entonces, la parte de la evaluación dietética es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, la manera en la que se está alimentando para identificar cuáles son los factores de alimentación que podemos cambiar fácilmente, y eso contribuye a ese freno en la ganancia de peso, o si empieza a bajar de peso, que no sea tampoco de una manera muy rápida. Es muy importante el trabajo en equipo multidisciplinario junto con los médicos. También la parte de psicología juega un factor muy importante en el tratamiento integral de los niños con sobrepeso y obesidad. El objetivo de la intervención nutricional va encaminada a mejorar los hábitos de alimentación y educar a la familia. Lo ideal no sería que cada mes el niño tenga que venir por un menú diferente cada vez por 20 años. O sea, lo ideal es el menú, educar y que él vaya aprendiendo sobre sus porciones, qué tipo de alimentos son recomendados, cantidades, cada cuánto y demás. También fomentar el ejercicio, controlar el aumento de peso, que ese aumento de peso no sea tan acelerado. Lo ideal es en niños que tengan sobrepeso, pues mantenerlos en ese peso y frenar que vayan aumentando, y también disminuir las alteraciones metabólicas. Estas son las recomendaciones, digamos, del manejo del peso, de la pérdida de peso. Les mencionaba en niños con sobrepeso, lo ideal es que se mantengan ese peso y conforme vaya creciendo en altura, que ese índice de masa corporal se ajuste hacia menor al 85 percentil. En niños con obesidad menores a 12 años, lo ideal es que lo mismo, mantenga el peso y llegue a ese IMC conforme vaya creciendo, o si hay una pérdida de peso, que no sea más de 500 gramos al mes. Eso es importante comentarlo con los papás, porque ellos esperan que esté bajando 1 kilo por semana, como se recomienda tal vez en un adulto. Y en este caso no es así. En los adolescentes sí podría haber tal vez un aumento mayor, pero en niños más chicos lo ideal es controlar más bien esa ganancia rápida de peso. Y las etapas para el manejo de sobrepeso y obesidad, lo ideal sería que estuviéramos todos trabajando en esta parte de prevención plus, donde estamos en los niños que tienen buenos hábitos, que mantengan esos hábitos y seguir
fomentando el que tengan esos hábitos saludables, o pues en este segundo paso del manejo estructurado del peso, donde ya hay una visita mensual y hay un plan estructurado. Sin embargo, muchos de los casos ya los estamos atendiendo en esta parte, digamos como en el tercer paso, en el tercer nivel, con una intervención multidisciplinaria donde ya tenemos que tener un seguimiento, una intervención más fuerte, o incluso hay muchos casos de adolescentes donde ya tal vez requieren una cirugía bariátrica. Y relacionado al requerimiento, cálculo de requerimiento energético, hay diferentes fórmulas que podemos utilizar, incluso las tablas de recomendaciones de calorías totales dependiendo de la edad. Depende pues de cada caso, y también la distribución de macronutrientes pues es una distribución saludable con carbohidratos, evitando carbohidratos simples que sean más la cantidad de carbohidratos complejos, y revisar algunas deficiencias, si el adolescente está recibiendo algún tipo de medicamento para ayudar o para el control de este aumento de peso o resistencia a la insulina, vigilar qué tipo de micronutrientes podrían estar deficientes en ese tipo de tratamiento para poder aportarlos por medio de ya sea de suplementación o a través de la alimentación. Maestra Melissa. Ok, vamos a continuar. Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con la otra parte, que es la desnutrición. Ok, en general pues tenemos la definición de malnutrición pediátrica y se usa el término desnutrición en un sentido tradicional que se refiere pues a este desgaste, retraso en el crecimiento o deficiencia de micronutrientes. En general, la malnutrición se puede también, algunos autores lo utilizan como el término de manera más amplia para abarcar tanto sobre nutrición como obesidad. Ok, en general, pues cada vez hay muchas comunidades que se enfrentan a esta triple carga de la malnutrición, como había mencionado la licenciada Amanda. Entonces, a pesar de estos progresos, 149 millones de niños menores de 5 años siguen sufriendo retraso en el crecimiento y casi 50 millones siguen sufriendo emaciación. En general, la malnutrición perjudica al crecimiento y desarrollo. Entonces, si no se toma en cuenta este problema, pues las sociedades van a tener dificultad para alcanzar su pleno potencial. Y bueno, aquí son algunos datos importantes. 2 de cada 5 lactantes menores de 6 meses, son alimentados exclusivamente con leche materna, que es un problema bastante grave. La lactancia materna pues puede salvar las vidas de 820,000 niños en todo el mundo. En general, pues tenemos que tomar en cuenta que la nutrición infantil pues juega un papel muy importante en los sistemas alimentarios nacionales y tenemos que satisfacer las necesidades de estos niños para lograr así un desarrollo sostenible a largo plazo. En general podemos ver este mapa donde hay una prevalencia de los niños menores de 5 años que no crecen, o sea que tienen retraso en el crecimiento, emaciación, un bajo peso para su estatura y sobrepeso. Entonces, aquí fue el 2018. Podemos ver que en México este problema está prevalente, sin embargo, está entre un 10 a un 19.9%, por lo que sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país. Aquí vemos, según la UNICEF, que este es el porcentaje de niños de 6 a 23 meses que consumen cada grupo de alimentos en todo el mundo. Entonces podemos observar que la alimentación en general tiende a ser deficiente en el consumo de, sobre todo, alimentos de origen animal. 59% de estos niños no reciben estos nutrientes, y sobre todo el consumo de frutas y vegetales. El 44%, que es bastante elevado, no se consume fruta ni verdura, que es bastante parecido a lo que estamos aquí viendo en México. Y en general tenemos que tener darle la importancia que a partir de los 6 meses de edad se necesita una dieta nutritiva y segura para, pues sobre todo, mantener este crecimiento apropiado. Ahora, en cuanto a la desnutrición en México, sabemos que 1 de cada 8 niñas y niños menores de 5 años padece este problema de desnutrición crónica en el que su talla o su estatura ya se ve afectada,
y se presenta principalmente pues, en los estados del sur de México y en las comunidades rurales más que en las urbanas. Los más afectados son los hogares indígenas. Y bueno, la manera de evaluar, sobre todo determinar la desnutrición en estos niños, consiste en hacer una historia nutricional detallada, una historia del crecimiento familiar, una evaluación de los síntomas gastrointestinales que pueden impedir una adecuada alimentación, incluyendo los patrones de alimentos, heces, evacuaciones, y una evaluación de la tabla de crecimiento. Asimismo, se puede realizar la historia y el examen físico, que deben estar dirigidos para identificar algunas de las causas que pueden estar provocando esta desnutrición, así como algunas deficiencias de micronutrientes. Y en general, la evaluación debe volver a verificar antecedentes prenatales. Sabemos que si un niño tuvo retraso en el crecimiento intrauterino o fue prematuro, pues puede ser una de las causas por las que continúa con este problema de desnutrición. Asimismo, las pruebas para considerar igual historia y el físico son inespecíficos, por lo que se pueden hacer algunas otras evaluaciones como un recuento sanguíneo completo, panel de química, que incluye pues prueba de función renal y hepática, niveles de plomos, prueba de anticuerpo de enfermedad celíaca, análisis de orina, estudios de heces, sudor de prueba, sobre todo para descartar fibrosis quística que puede estar condicionada a una mala absorción de nutrientes, y prueba cutánea de la tuberculina. Ahora, algunos factores de riesgo que pueden condicionar a estos problemas de desnutrición, pues es en mayor medida el bajo peso al nacer, la prematurez o alguna enfermedad congénita y afecciones crónicas complejas, como puede ser una cardiopatía congénita, retraso en el desarrollo, algún reflujo gastroesofágico crónico, esofagitis eosinofílica o alguna mala salud bucal o caries dental. Tenemos algunos otros factores psicosociales que involucran sobre todo la pobreza, técnicas de alimentación desordenadas, estresores familiares, algunos problemas como abuso o violencia, pobres habilidades de crianza de parte de los padres, depresión postparto que puede inducir a esta pobre habilidad de crianza, aislamiento social del cuidador, abuso de sustancias de parte del cuidador y creencias inusuales, que es una de las más comunes, creencias inusuales de salud o nutricional en el que los padres están convencidos de que una dieta, por ejemplo, que no incluya lácteos, una dieta baja en grasa, puede ser útil para sus niños. Algunas otras de las causas, pues puede ser una ingesta inadecuada de energía por inseguridad alimentaria, el poco conocimiento de los padres hacia las necesidades del niño, evitar alimentos ricos en calorías es uno de los más comunes, dilución de la fórmula o una ingesta excesiva de jugo que puede claramente disminuir la ingesta de alimentos ricos en nutrientes, dificultades para amamantar o negligencia o abuso infantil. Asimismo, pueden ser algunas alteraciones anatómicas que pueden afectar la ingestión de calorías y nutrientes, como puede ser labio leporino o paladar hendido, y asimismo pues, puede ser por una afección anatómica como la anquiloglosia. Por otro lado, tenemos algunas otras causas que están derivadas por enfermedad, como es alguna enfermedad neurológica, en este caso puede ser alguna parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares como la distrofia muscular congénita, algún trastorno psicológico o psiquiátrico como un trastorno de la conducta alimentaria, enfermedad gastrointestinal como una enfermedad inflamatoria intestinal, y mala absorción, como puede ser algún ejemplo clásico, la fibrosis quística, o incremento de las demandas metabólicas de nutrientes y energía, como puede ser en alguna enfermedad renal crónica o hipertiroidismo. Ok, los tipos de nutrición, sabemos que hay dos tipos, la crónica y la aguda. La crónica, pues sobre todo se trata de la disminución de la altura o retraso en el crecimiento, así como un aumento de peso pues deficiente y déficit de masa corporal magra. Asimismo también relacionado a la disminución del tejido adiposo. En general, en estos pacientes ya se presenta una apatía mental, una actividad física reducida y retraso del desarrollo psicomotor.
En la desnutrición aguda, en general se asocia con los síndromes clásicos agudos de desnutrición, como es marasmo y kwashiorkor, o una combinación de ambos. Y bueno, para presentar algunas de las características clave del marasmo y kwashiorkor, podemos ver aquí que el marasmo se caracteriza pues por un peso muy bajo para la altura y una reducción del mid-upper arm circumference, que es la circunferencia media de brazo, lo que refleja que hay una deficiencia y un desgaste de la masa muscular y de la masa grasa en la misma medida. La cabeza parece grande en relación con el cuerpo, en general tienen una apariencia demacrada y muy débil, están irritables, tienen bradicardia, hipotensión, la piel está fina y muy seca, muy seca, brazos, muslos y glúteos están encogidos con pliegues en la piel y pues su cabello es fino y escaso. En cambio, el kwashiorkor, pues podemos observar aquí los signos que son diferentes a un marasmo. En general, lo que presentan estos niños, pues es un edema simétrico. Asimismo, pues hay una atrofia muscular muy marcada y de grasa corporal, pues puede estar normal o incluso aumentada. Tienen un afecto apático e indiferente. Tienen esta denominada cara de luna. La apariencia fruncida de la boca, la piel igual tiende a estar delgada y muy seca y descamada. El cabello también tiende a estar a seco y se arranca fácilmente. Pueden presentar hepatomegalia, abdomen distendido, bradicardia, hipotensión e hipotermia y pues pliegues flojos de la piel inguinal interna a pesar del edema. Ok, la manera de evaluar la desnutrición pues es prácticamente con las tablas de crecimiento, tanto de la CDC como de la OMS. Se recomienda que la de la OMS antes de los 2 años de edad se utilicen estas tablas y después de los 2 años de edad se utilicen las tablas de la CDC. Se puede diagnosticar la malnutrición con los puntajes de desviación estándar o Z-score y podemos ver ahí como una malnutrición severa pues es casi -3 desviación estándar del peso ideal. También se evalúa lo que es la circunferencia media del brazo y también hay tablas en torno a la desviación estándar y podemos ver ahí un ejemplo de centímetros para diagnosticar desnutrición leve, moderada y desnutrición severa. Ok, aquí podemos observar que también a pesar del Z-score podemos evaluar otros patrones, por ejemplo, la ganancia de peso, cuando es una ganancia de menos del 75% de lo normal o esperado para la edad. Aquí podemos ver en la desnutrición moderada menos del 50% y en la de severa pues menos del 25% de la ganancia de peso esperada para la edad. Y podemos observar también si hay pérdida de peso, es un criterio de diagnóstico de desnutrición. Asimismo, una desaceleración de la ganancia de estatura. Igual podemos observar ahí el Z-score, un decremento de hasta 3. Y pues también está igualmente el patrón de la ingesta nutrimental. En general, pues la ingesta nutrimental de una desnutrición leve pues es entre el 51 al 75% de las necesidades estimadas de energía y pues una malnutrición severa podría ser hasta menos del 25% de lo que el niño necesita. Ok, y también pues es necesario evaluar el comportamiento alimentario, si hay dificultad para amamantar de parte de la madre, una interacción madre-infante deficiente, técnica de alimentación, si es una técnica de alimentación buena o mala o no es la mejor manera de llevar esta alimentación, si se interrumpe la alimentación mientras el bebé aún tiene hambre y también en lactantes alimentados con cuchara, pues evaluar este tipo de alimentación forzada. Negligencia por parte de los padres y pues ansiedad parental es una de las principales causas por este riesgo de desnutrición en niños. El tratamiento dietético para estos niños que presentan desnutrición pues sería el aumento de la concentración de la fórmula o densidad calórica de los alimentos. Asimismo, el ajuste de las técnicas de la alimentación. Hay que ver los tipos de alimentos que se le están ofreciendo y la frecuencia en la que se le ofrecen estos alimentos. Es muy importante reducir estos alimentos que puedan disminuir el apetito en niños y que no le aporte ningún tipo de nutriente indispensable, como es sobre todo el jugo. Es muy común que en edad temprana comiencen a ofrecerle
jugos ricos en azúcares a los niños, que disminuye su apetito y esto pues va a conllevar una ingesta menor de nutrientes. Puede ser necesario la alimentación enteral suplementaria si no se logra el crecimiento con solamente la alimentación vía oral. Y se puede utilizar en última instancia pues la nutrición parenteral si la alimentación oral o enteral no se tolera, o una combinación de nutrición mixta. Igualmente, las fórmulas de alimentos enriquecidos con energía y nutrientes pueden ser de bastante utilidad, se pueden ofrecer vía oral o enteral, y la suplementación de zinc ha demostrado mejorar el crecimiento y desarrollo de los niños e igualmente el aumento del apetito. Ok, otros factores del tratamiento dietético que hay que tomar en cuenta es que aquellos niños que son alimentados con fórmula y presentan un retraso en el crecimiento, pues es asegurar la preparación correcta de la fórmula, considerar aumentar la concentración de la misma. Se pueden incrementar la concentración de aportar 19 a 20 calorías por onza hasta casi 24 calorías por onza. Normalmente es la concentración que toleran sin haber evacuaciones diarreicas. Se puede incrementar la concentración, pero tiene que estarse evaluando que no pase de 600 milosmoles por litro en cuanto a fórmula. Los niños alimentados al seno materno, pues es considerar mejorar la técnica de amamantamiento por parte de la madre. Y en general los preescolares y escolares, pues es aumento de la densidad calórica de los alimentos. En general, pues hay que agregar alimentos que puedan ofrecer un mayor aporte de energía en poco volumen. Agregar cereal de arroz puede ser una muy buena opción, mantequilla y salsas de crema. Igualmente, proporcionar 3 comidas y 3 meriendas diarias es la mejor opción. El monitoreo del crecimiento, pues tiene que haber un seguimiento semanal o mensual para controlar el peso. Aquí podemos ver algunos ejemplos de la ganancia de peso diario de bebés y niños pequeños de hasta 36 meses. Sin embargo, la mejor recomendación es que aquí el cambio de peso se promedie por semana, o sea que no se esté pesando diariamente, sino cada semana estar evaluando esta ganancia de peso. Ahora, otra parte aquí muy importante es la desnutrición pediátrica hospitalaria. En general sabemos que un problema de desnutrición en el ambiente hospitalario pues puede conllevar a que estos niños tengan pues una respuesta inmune disminuida, tengan mayor riesgo de infecciones y complicaciones de su enfermedad subyacente, asimismo que aumentan los costos de hospitalización y tratamientos. En la siguiente diapositiva podemos observar esto es bastante útil en torno a establecer el problema de malnutrición hospitalaria, algunos de los parámetros que ya había mencionado en torno a la evaluación de la misma, y sabemos que la desnutrición puede estar relacionada a enfermedad o no relacionada a enfermedad. Si no está relacionada a enfermedad, pues es muchas veces por problemas socioeconómicos o de comportamiento, alguna anorexia, alguna alimentación interrumpida, que se haya interrumpido y relacionado a enfermedad, como puede ser, ya hemos mencionado, la desnutrición aguda y la crónica. La aguda tiene una duración menor de 3 meses y la crónica una duración mayor de 3. Aquí podemos ver algunas de las causas que contribuyen a este problema, como es la mala absorción, pérdida de nutrientes, y pues sobre todo un hipermetabolismo. Entonces esto va a originar que aumenten las necesidades de nutrientes y contribuye a que haya un balance, un balance negativo de energía y proteína y una deficiencia de micronutrientes que va a conllevar a estos problemas de infecciones, disfunción inmune, un desarrollo intelectual disminuido y una estancia hospitalaria prolongada. Los costos de la malnutrición son muy elevados. Un estudio publicado por Correa y colaboradores estima que los costos de las complicaciones relacionadas con la desnutrición hospitalaria en América Latina ascienden hasta 10.2 billones cada año, lo que representa un 3% del gasto total de salud. Y pues bueno, sabemos que los niños son muy vulnerables a esta desnutrición, ya que tienen una menor reserva calórica y mayores requerimientos por unidad de peso, por lo que deben de estar evaluados antes de ingresar al hospital, porque este problema de desnutrición pues va a conllevar a afectar su crecimiento y desarrollo.
Y bueno, aquí vemos algunos tamizajes que no me voy a tener en esta parte porque hablaría muchísimo más, pero estos son algunos de los tamizajes que se pueden utilizar en el ambiente hospitalario al ingreso del paciente. Son bastante útiles y son simples de evaluar. En general, la mayoría evalúa si haya habido una pérdida de peso, la ingesta nutrimental, si tiene alguna condición patológica que induzca sobre todo un requerimiento mayor de energía y otros como signos clínicos de deficiencia de masa muscular y masa grasa. Ok, en general este es el manejo de la desnutrición proteica grave. Aquí podemos ver cómo se tiene que mantener al paciente normotérmico, transfundir sangre fresca, 15 mililitros por kilo durante 3 a 4 horas. Si presenta anemia grave, transfundir paquete globular, proteger sitios de apoyo para evitar ulceraciones, evitar hipoglicemia y si hay un rechazo de la vía oral, pues considerar la vía enteral. Algunos pueden presentar deficiencia de vitamina A, por lo que se puede administrar intramuscular o vía oral. Y pues dependiendo de la edad es como se puede administrar las unidades internacionales de vitamina A. Es importante integrar a los padres en el tratamiento desde un inicio y estas son algunas de las formulaciones recomendadas por la OMS para poder iniciar alimentación y nutrir a estos pacientes con desnutrición aguda grave. Podemos ver que hay formulación de 75 calorías por cada 100 mililitros en el que se utiliza leche, azúcar, harina o maicena, aceite vegetal, alguna mezcla de vitaminas y minerales y agua. Esto se utiliza para desnutrición aguda grave y pues bueno, se administra cada 2 horas, día y noche y cuando el apetito mejore, pues se puede pasar a una formulación con una concentración mayor. Y bueno, estos son algunos de los factores de riesgo de desnutrición en paciente pediátrico, secundaria a enfermedad, como puede ser edad menor a 5 años, si hay una pérdida, si pesa menos de 10 kilos, más del 10%, con niños de más de 10 kilogramos que hay una pérdida de más del 5%, una ingesta dietética menor del 50% en una semana, probabilidad de ayuno de más de 7 días, enfermedades agudas y crónicas y condiciones sociodemográficas adversas. Y al finalizar, estos son algunos aspectos a considerar en aquellos pacientes con desnutrición proteico-energética secundaria. En primera instancia, te tiene que hacer un diagnóstico puntual del estado nutricio y establecer la meta a partir de indicadores antropométricos. Normalmente esta meta es hacia el 50 percentil. Estimar el tiempo de intervención nutricia enteral y la vía de administración. En este caso, iniciamos con vía oral y puede ser necesaria la vía enteral. Seleccionar la fórmula adecuada de acuerdo a la patología del paciente, calcular el aporte de energía de acuerdo a la ingesta diaria recomendada, más el requerimiento excedente por la patología que pueda presentar. Seleccionar la sonda adecuada a la edad y el plan de intervención nutricia va en conjunto igualmente con una atención multidisciplinaria. Y eso sería todo. Muy bien. Nomás quería responder, estaba muy concentrada cambiando los slides, no pude poner mucha atención en el chat. Pero Yo te comento, Amanda, las preguntas que rescaté. Una de ellas es lo del etiquetado, ¿qué tanto nos podrá compartir el etiquetado en relación al anterior? Es una de las preguntas que han mencionado. Y entre esas también estaban comentando si los sellos de alerta, pues que se van a agregar, sustituye pues los datos nutrimentales que antes se incluían en el etiquetado. sustituye solamente la información de la parte delantera de las etiquetas, o sea, del paquete, porque actualmente tenían la imagen que les puse, el que tenemos hoy en día, que viene la cantidad y el porcentaje del requerimiento diario total recomendado, y eso era muy confuso para la población. Entonces, en la parte frontal es donde se van a agregar estos sellos y la información, el resto de la información nutrimental va a seguir viniendo en la parte de atrás. Y también han preguntado, y no sé aquí las dos, su opinión, sobre el uso de probióticos. Incluso mencionan qué tan recomendable es suplementar a lactantes para mejorar su microbiota intestinal con el uso de probióticos. Y en otra
pregunta, pues también mencionan lo mismo en relación a los estados de nutrición, de desnutrición y obesidad con el uso de probióticos. Sí, en lactantes, si hay unos probióticos para lactantes, en su mayoría son bifidobacterias. Yo creo que podría ser beneficioso en los casos de los niños que están alimentados exclusivamente con fórmula láctea, pero también un niño alimentado con seno materno también los podría consumir. Sin embargo, hago referencia a las fórmulas lácteas ya que no contienen una buena cantidad de probióticos. La parte de prebióticos en las fórmulas lácteas, algunos incluyen fructooligosacáridos o galactoligosacáridos, que también son oligosacáridos importantes que participan como prebióticos meramente, para fortalecer o seguir fomentando esta reproducción de los probióticos a nivel intestinal. Creo que esa era la pregunta, ¿verdad? Si se recomendaba. No sé, Meli, si en desnutrición hay alguna cepa o algo para lactantes. Nos ha mostrado algo acerca de los probióticos en caso de desnutrición, pero lo que sí estaban preguntando por ahorita es el zinc. Sí hay suplementos específicos para niños, sin embargo, la suplementación más bien es la dosis. La dosis en niños menores de 1 año pues son 2 miligramos al día y hasta 7 miligramos de 1 a 3 años. Semanalmente es entre 15 a 140 miligramos de zinc por semana. Y en desnutrición, pues la mayor parte de las veces se suplementa con algún multivitamínico que pueda aportar vitaminas importantes, como aquí había mencionado algo de la vitamina D, zinc y pues estas vitaminas hidrosolubles. Ok, también a la pregunta del uso de suplementos, ¿verdad? Sí. Que si son o no recomendables. Aquí también están haciendo otra pregunta sobre algunos cambios físicos y mentales que ustedes pudieran comentar sobre dietas vegetarianas en niños. ¿Qué opinan sobre eso? Bueno, viendo en la parte de obesidad, la dieta vegetariana muchas veces si no se lleva de manera correcta o la mamá o los papás o tal vez la abuelita o quien sea el cuidador quien cocina no recibe una orientación adecuada, puede tener ciertas deficiencias o incluso excesos en la parte de carbohidratos, que sobre todo en los niños con sobrepeso o obesidad, les digo, si no se lleva de una manera adecuada puede ser contraproducente, porque si está consumiendo gran cantidad de arroz y lentejas y leguminosas, pues está aumentando también su consumo de carbohidratos. Y no cumpliría con esas recomendaciones de la distribución adecuada entre proteínas, grasas y carbohidratos totales. Y pues también revisar la parte de las deficiencias que se podrían tener, sobre todo de vitamina B12. Sí, que también aplicaría en el caso de desnutrición. Sí, en el caso de desnutrición es cuando hay una dieta vegana o vegetariana mal llevada por parte de los padres, sí puede generar alguna, sobre todo deficiencia de este tipo de vitamina B12 y deficiencia de hierro, que puede ser bastante grave en edad preescolar. Una deficiencia de hierro sabemos que puede derivar a un desarrollo neurocognitivo deficiente, entonces sí hay que tener cuidado en este aspecto cuando las madres llevan por sí mismas una dieta vegetariana y vegana sin orientación nutricional. Okay, muy bien. Pues, Amanda, creo que tú tenías que dar un aviso importante. Bueno, nomás quería comentar algo. Veo que el doctor Carlos González menciona que es raro que los padres lleven a los niños a consulta por obesidad. Y sí es un batallar, la verdad, muchas veces los padres que llegan a la consulta con sus niños es porque ya tienen un problema de salud importante y ya están preocupados, y en lugar de haberlo llevado desde la parte inicial hasta trabajar de prevención, ya los están llevando a cuando ya está muy complicado, muy avanzado el problema. Entonces yo creo que como pediatras tal vez si siguieran mencionando tiene que ir por meses y por años, tal vez la población va a empezar a crear conciencia de que es importante también ir con el nutriólogo. Y un aviso, pues nomás al inicio de la plática estaba comentando que el viernes me invitaron a dar una plática de una open class de las que está ofreciendo el TEC.
y voy a hablar sobre alimentación saludable en los primeros 2 años de vida. Va dirigida a ese público en general, pero si a alguien le interesaría asistir o gustaría compartir la información, luego que tenga el flyer se lo comparto al doctor Oscar para que se los haga llegar. Muy bien. Oigan, y aquí pues no sé si tengan tiempo, unos 2 minutos de responder esto del porcentaje de grasa que están mencionando, sobre la evaluación de composición corporal en niños a diferencia de adultos, que se mencionó en su presentación, que el 25% es como el corte para valorar exceso de tejido adiposo y que han comentado que en algunas otras referencias se han encontrado que el 20%. Déjeme ver, tengo una tabla, o sea, porque niños vemos que muchas de las cosas son en cuanto a edad y en percentiles. Entonces, en general, esas eran las recomendaciones o como un promedio, pero sí hay, dependiendo de la edad, un percentil adecuado o un rango normal. Entonces, puede variar o es diferente el porcentaje de grasa recomendado en un niño de 4 años, en un adolescente de 12 o en un adolescente de 18, 19 años. Entonces, en general, ese era el porcentaje, puede ir más o menos, dependiendo de la edad. Muy bien. Pues eso es todo. Muchísimas gracias, Melissa y Amanda. Excelente conferencia. Padrísima su tema. Y pues no sé, doctor, si quiera hacer algún cierre. No, muchas gracias a todas por su participación, su valiosa participación. Y la semana que entra seguiremos con otro tema de nutrición y los esperamos aquí la próxima semana. No olviden de llenar, de hacer la evaluación, la encuesta de evaluación que está en el chat, la liga. Se tardan menos de 20 segundos en contestarla, por favor. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los asistentes. Bye, bye, buen día. Adiós. Gracias.